Me llamo Gustavo Morales. Tengo 62 años. Y hace 6 meses mi hija me gritó las palabras que ningún padre debería escuchar jamás. Ojalá nunca hubieras nacido. Papá, mi vida sería perfecta si vos no existieras. Sos una carga, un problema, una vergüenza. Esas palabras salieron de la boca de la niña que yo cargué en mis brazos cuando nació. La niña a la que le enseñé a caminar. La niña por la que trabajé 70 horas semanales durante 20 años para darle todo lo que yo nunca tuve. ¿Y sabes qué hice cuando me dijo eso? Nada. No grité, no lloré, no intenté defenderme. Simplemente asentí. Dije, está bien, hija. Si eso es lo que sentís, está bien. Y me fui. Esa misma noche cerré todas mis cuentas bancarias. Cancelé mi teléfono. Dejé mi apartamento. Y desaparecí. Completamente. Sin decirle a nadie dónde iba. Sin dejar rastro. Sin dar explicaciones. Porque después de años de ser tratado como un cajero automático con patas, finalmente entendí que mi hija no me necesitaba a mí. Necesitaba mi dinero. Y yo decidí que si no podía tener su amor, al menos tendría mi dignidad. Pero esta historia no empieza ahí. Empieza 35 años atrás, cuando conocí a la madre de mi hija y pensé que había encontrado el amor de mi vida. Empieza con todas las decisiones que tomé, creyendo que estaba siendo un buen padre, cuando en realidad estaba criando a alguien incapaz de amar a nadie más que a sí misma. Empieza con mi propia historia de pobreza, y cómo eso me hizo malcriar a mi hija de maneras que no pude ver hasta que fue demasiado tarde. Escucha esta historia hasta el final, y después contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si alguna vez sentiste que dabas todo y no recibías nada. Si alguna vez tuviste que elegir entre tu amor propio y tu amor por tus hijos. Porque esta historia no es solo sobre mi hija y yo, es sobre lo que pasa cuando confundimos proveer con amar. Cuando sacrificamos tanto de nosotros mismos que no queda nada que valga la pena conservar. Cuando finalmente entendemos que a veces la única manera de salvarte es desaparecer. Nací en un barrio pobre en las afueras de la ciudad. Mi padre era albañil cuando había trabajo, alcohólico siempre. Mi madre limpiaba casas ajenas para que nosotros tuviéramos que comer. Éramos 6 hermanos en una casa de 2 ambientes. Dormíamos 3 por cama. Comíamos lo que había, que muchas veces era poco. Yo usaba la ropa que mis hermanos mayores ya no podían usar, remendada tantas veces que parecía un mapa de parches. Iba descalzo a la escuela porque los zapatos teníamos que compartirlos, y no siempre me tocaba usarlos a mí. La pobreza te marca, no solo físicamente, sino en el alma. Te enseña que nunca sos suficiente, que siempre te falta algo, que sos menos que los demás por el simple hecho de no tener. Yo miraba a los chicos con ropa nueva y zapatos buenos, y me preguntaba qué había hecho mal para nacer pobre, como si fuera mi culpa, como si hubiera elegido esa vida, y me prometí a mí mismo que cuando fuera grande, cuando tuviera hijos propios, ellos nunca sentirían lo que yo sentía, nunca conocerían la vergüenza de ser el pobre de la clase, nunca sabrían lo que es tener hambre o frío o necesidad. Les daría todo, absolutamente todo. Y esa promesa, hecha con las mejores intenciones, terminó siendo el error más grande de mi vida. Dejé la escuela a los 14 para trabajar. No había opción. La familia necesitaba dinero, y yo era lo suficientemente grande para aportarlo. Trabajé en una panadería al principio. Me levantaba a las 3 de la mañana para ayudar a hacer el pan. Después, trabajé en construcción con mi padre. Después, en un taller mecánico. Cualquier cosa que pagara. Cualquier cosa que me sacara de la pobreza, aunque fuera centímetro a centímetro. A los 18 años, ya trabajaba 60 horas por semana. A los 20, tenía 2 trabajos. A los 25, 3. Dormía 4 horas por noche. No tenía vida social. No tenía hobbies. Solo trabajo. Solo la obsesión de acumular dinero. De nunca volver a sentir esa sensación de no tener suficiente. Conocí a Inés cuando tenía 27 años. Ella tenía 23. Trabajaba como cajera en un supermercado. Era linda, alegre, parecía genuinamente interesada en mí. Nos casamos 8 meses después. Yo ya tenía ahorros para ese entonces.
Nada extraordinario, pero más de lo que nadie en mi familia había tenido jamás. Alquilamos un apartamento pequeño, pero decente. Compramos muebles nuevos, no usados. Era la primera vez en mi vida que tenía cosas que no eran de segunda mano. Se sentía como un logro, como si finalmente estuviera dejando atrás al niño pobre que fui. Nuestra hija Daniela nació 2 años después del matrimonio. El día que nació fue el más feliz de mi vida. Esta niña perfecta con sus deditos pequeños y sus ojos cerrados. Esta personita que era mitad mía. Yo la miraba y sentía un amor tan intenso que dolía. Y renovaba esa promesa que había hecho años atrás. Esta niña nunca va a sufrir como yo sufrí. Esta niña va a tener todo. Va a ser la princesa que yo nunca pude ser príncipe. Va a tener oportunidades que yo nunca tuve. Va a conocer solo la abundancia, no la escasez. Y cumplí esa promesa. Trabajé como un animal para que Daniela tuviera todo. Cuando era bebé, tenía la mejor ropa, los mejores juguetes, todo nuevo, todo caro, todo de marca. Cuando empezó el jardín, iba al mejor jardín privado de la zona. Cuando necesitaba algo, lo tenía antes de terminar de pedirlo. Inés a veces me decía que estaba exagerando, que la nena no necesitaba tanto, que íbamos a malcriarla. Pero yo no escuchaba. Porque para mí, darle cosas era demostrarle amor. Era asegurarme de que nunca sintiera lo que yo sentí. Era mi manera de ser un buen padre. O eso creía. Lo que no me di cuenta en ese momento es que al darle todo sin esfuerzo, le estaba enseñando que todo le pertenecía, que merecía recibir sin dar, que el mundo giraba alrededor de sus deseos, que yo existía solo para satisfacer sus necesidades. No le estaba enseñando gratitud, no le estaba enseñando empatía, no le estaba enseñando que las cosas cuestan, que el dinero se gana con sacrificio, que el amor no se demuestra solo con regalos. Le estaba enseñando que era el centro del universo y que todos los demás éramos planetas girando alrededor de ella. Daniela creció hermosa. Tenía el pelo negro de Inés y mis ojos. Era inteligente, carismática cuando quería serlo, pero también era caprichosa. Si no conseguía lo que quería inmediatamente, hacía berrinches que duraban horas. A los 5 años le compré una bicicleta rosada preciosa. La usó 2 días y después pidió una nueva porque había visto una mejor en la juguetería. Le compré la nueva. La primera bicicleta quedó abandonada en el garaje. Inés me dijo que eso era un problema, que Daniela no valoraba nada porque todo le llegaba demasiado fácil, pero yo la defendí. Es solo una nena. Ya va a madurar. Es normal que los chicos sean así. Qué equivocado estaba. Cuando Daniela tenía 8 años, Inés me dejó. Me dijo que no me conocía, que el hombre con el que se había casado ya no existía, que yo me había convertido en un adicto al trabajo que solo sabía dar dinero pero no presencia, que nuestra hija se estaba criando creyendo que el amor se compraba, que si yo no cambiaba ella se iba. Le prometí que cambiaría, que trabajaría menos, que estaría más presente, pero no pude cumplir, porque en mi cabeza, trabajar era lo que hacía por ellas, era mi contribución, era mi manera de amarlas. Y si dejaba de trabajar tanto, ¿cómo iban a tener todo lo que necesitaban? Entonces Inés se fue, me dejó a Daniela, y se mudó a otra ciudad con un tipo que conoció, un tipo que ganaba menos que yo, pero que estaba presente, que pasaba tiempo con ella en lugar de solo darle dinero. Ese divorcio me destrozó, pero tampoco me enseñó nada. Seguí trabajando igual o más. Ahora tenía que mantener 2 hogares, pagar pensión, asegurarme de que Daniela no sufriera por el divorcio. Y mi solución fue la misma de siempre. Más dinero, más cosas, más compensación material por la ausencia emocional. Daniela quedó conmigo. Tenía 9 años. Estaba enojada con su madre por irse. Yo me convertí en el padre bueno, el que la dejaba hacer lo que quería, el que le compraba todo, el que no ponía límites porque me sentía culpable de que su madre no estuviera. Contraté a una empleada que la cuidara mientras yo trabajaba. Le pagaba extra para que cocinara las comidas favoritas de Daniela, para que la llevara a todas partes, para que básicamente fuera la madre que Inés había dejado de ser. Y Daniela siguió creciendo sin límites, sin consecuencias, sin nadie que le dijera que no. En la secundaria Daniela era popular.
Siempre tenía el celular más nuevo, la ropa más cara, organizaba fiestas en nuestra casa que yo pagaba, sus amigas la envidiaban, los chicos querían salir con ella y yo estaba orgulloso. Mi hija era exitosa socialmente, era querida. Nunca iba a ser la marginada pobre como yo lo fui, pero no veía lo que realmente estaba pasando, que su popularidad estaba comprada, que la gente la buscaba por lo que podía darles, no por quién era, que estaba repitiendo el mismo patrón que yo había establecido. Relaciones transaccionales donde uno da y el otro toma sin reciprocidad real. Daniela me pedía dinero constantemente, para salir, para ropa, para viajes con sus amigas, para lo que fuera, y yo se lo daba, sin preguntar, sin límites. Trabajaba más horas extra para cubrir sus gastos crecientes, dejaba de comprarme cosas para mí para que ella tuviera más, me saltaba comidas para ahorrar y darle a ella, y ella lo tomaba como si fuera su derecho. Nunca un gracias genuino, nunca una pregunta sobre cómo estaba yo, nunca una muestra de aprecio o reconocimiento, solo la mano extendida esperando que yo llenara de dinero, y yo lo hacía, una y otra vez. Porque era lo único que sabía hacer. Era mi lenguaje de amor, era mi manera de mantener una conexión con mi hija, aunque esa conexión fuera tóxica y unilateral. Cuando Daniela se graduó de la secundaria, quiso estudiar diseño de moda en una universidad privada carísima. La matrícula costaba lo mismo que un auto pequeño, por año. Dudé por primera vez. No sé si podemos pagarlo, le dije. Ella me miró con esos ojos llenos de decepción y dijo, «Entonces, ¿para qué trabajas tanto si no es para darme lo que necesito? Sos un padre inútil si no podés ni pagarme la universidad». Y yo, como el idiota que era, me disculpé. Conseguí un préstamo. Le pagué la universidad. La carísima universidad de diseño donde pasó 4 años. Y durante esos 4 años, no solo pagué la matrícula, pagué su apartamento cerca del campus, le compré un auto, le daba un allowance mensual que era más de lo que muchas personas ganan trabajando tiempo completo. Y ella lo gastaba todo y pedía más, siempre más. Durante la universidad, Daniela me visitaba solo cuando necesitaba dinero. Navidad, cumpleaños, ninguna fecha especial la traía a casa, pero si necesitaba dinero extra para un viaje o para comprar algo caro, ahí aparecía, con una sonrisa, con historias sobre lo difícil que era la universidad, con promesas de que me pagaría algún día cuando tuviera su propio negocio exitoso. Promesas que ambos sabíamos que eran mentiras, pero que yo elegía creer porque la alternativa era aceptar que mi hija solo me veía como una fuente de financiamiento, y no estaba listo para aceptar eso todavía. Cuando Daniela se graduó, esperaba que se pusiera a trabajar, que empezara a construir su carrera, que finalmente fuera independiente. En lugar de eso, me anunció que iba a tomarse un año sabático para encontrarse a sí misma, viajar, experimentar, vivir. Y obviamente, yo iba a financiar ese año sabático, porque ¿qué tipo de padre sería si no apoyaba el crecimiento personal de su hija? Ese año sabático se convirtió en 2, después en 3. Daniela viajaba por el mundo, postaba fotos en redes sociales desde playas exóticas, desde ciudades europeas, desde lugares que yo solo conocía en revistas, y cada vez que su dinero se acababa, me llamaba. «Papá, necesito más. El hotel es más caro de lo que pensaba. El vuelo aumentó. Surgió una oportunidad que no puedo dejar pasar, y yo transfería el dinero, una y otra vez, vaciando mi cuenta de ahorros, sacando más préstamos, trabajando hasta la extenuación para financiar el estilo de vida de mi hija. Mientras yo vivía en un apartamento viejo con muebles viejos comiendo comida barata, ella vivía como millonaria con mi dinero. A los 58 años tuve un problema de salud, mi corazón. El médico me dijo que era estrés, que estaba trabajando demasiado, que mi cuerpo no aguantaba el ritmo que le estaba imponiendo. Me recetó descanso, menos trabajo, menos estrés. Le expliqué que no podía, que tenía obligaciones financieras, hija que mantener, deudas que pagar. El médico me miró con tristeza. «Señor Morales, si sigue así no va a llegar a los 65.
Su elección es reducir su carga ahora o colapsar después. Me recetó medicamentos y me mandó a casa. No seguí su consejo, seguí trabajando igual, porque mi hija necesitaba dinero. Y yo existía para dárselo. O eso me había convencido a mí mismo después de décadas de ese patrón. Llamé a Daniela para contarle sobre mi salud. Estaba en Bali en ese momento. «Ay, papá, qué mal. Escucha, te llamo después. Estoy por entrar a un spa». Y colgó. No volvió a llamar. No preguntó qué había dicho el médico. No preguntó si necesitaba algo. Solo siguió su vida y 2 semanas después me pidió dinero para extender su estadía otros 2 meses. Y se lo di, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Hace un año Daniela finalmente volvió al país. 32 años, sin trabajo, sin ahorros, sin plan, pero con un novio. Se llamaba Marcos. Venía de familia con dinero. No trabajaba tampoco. Los dos vivían de lo que sus padres les daban. Una pareja de parásitos adultos que nunca habían tenido que ganarse nada por sí mismos. Se quedaron en mi apartamento, sin pagar alquiler, obviamente, comiendo mi comida, usando mis servicios, tratándome como un hotel gratuito en mi propia casa. Marcos era maleducado. Dejaba sus cosas tiradas por todos lados. Ponía música fuerte a cualquier hora. Trataba mi hogar como si fuera suyo, y Daniela no decía nada. No le pedía que respetara. No establecía límites, porque ella tampoco me respetaba, porque había aprendido que yo existía para servirles. Un día le pedí a Daniela que habláramos sobre su futuro, sobre conseguir trabajo, sobre independizarse. «Tenés 32 años», le dije. «No podés vivir de mí para siempre. Necesitas construir tu propia vida». Ella se rió. «Papá, vos me criaste para esto. Me enseñaste que vos me ibas a mantener. No podés cambiar las reglas ahora. Además, Marcos y yo estamos planeando abrir un negocio. Solo necesitamos capital inicial, como $50,000. Y obviamente vos nos vas a ayudar porque sos mi padre y eso es lo que hacen los padres». Me quedé helado. $50,000 que yo no tenía, que tendría que pedir prestados, para un negocio que probablemente fracasaría, para una hija que nunca había trabajado un día en su vida y su novio igualmente inútil. Le dije que no. Por primera vez en su vida, le dije que no. Y ahí fue cuando explotó. Me gritó, me insultó, me dijo que era un padre horrible, que cualquier padre de verdad ayudaría a su hija, que yo era egoísta, que le había prometido que nunca le faltaría nada y ahora le estaba fallando, que sus amigas tenían padres que les daban lo que necesitaban sin cuestionar, que ella merecía ese dinero después de todo lo que había soportado, teniendo un padre que siempre estaba trabajando. Cada palabra era un puñal, pero me mantuve firme. «No tengo $50,000, Daniela, y aunque los tuviera, ya no te los daría. Necesitas aprender a valerte por vos misma. Necesitas trabajar. Necesitas ser adulta». Ella me miró con odio puro, y entonces dijo las palabras que cambiaron todo. «Ojalá nunca hubieras nacido. Papá, mi vida sería perfecta si vos no existieras. Sos una carga, un problema, una vergüenza. Preferiría ser huérfana que tener un padre como vos». El silencio después de esas palabras fue ensordecedor. Marcos estaba ahí mirando, sonriendo como si todo fuera divertido. Daniela me miraba desafiante, esperando que me quebrara, que pidiera perdón, que corriera al banco a sacar el dinero que ella quería, pero algo se rompió en mí en ese momento. Algo que había estado agrietándose durante años finalmente se fracturó completamente. Y me di cuenta de algo terrible. Mi hija no me amaba. Probablemente nunca me había amado, porque yo nunca le enseñé lo que era el amor. Solo le enseñé transacciones, y ahora que la transacción no le convenía, yo era descartable. Era basura. Era alguien que preferiría que nunca hubiera nacido. Le dije, «Está bien. Si eso es lo que sentís, está bien. Necesito que vos y Marcos se vayan de mi casa. Hoy. Ahora». Ella se rió. «No podés echarnos. No tenemos a dónde ir. Busquen. No es mi problema». Y me encerré en mi cuarto. Escuché sus gritos del otro lado de la puerta. Escuché a Marcos diciéndole que me demandara, que yo le debía todo, que tenía derecho legal a mi dinero. Escuché portazos y ruidos.
y después silencio. Cuando finalmente salí del cuarto horas después, se habían ido. Habían llevado el televisor, la computadora, cosas de la casa que no les pertenecían. Robado. Mi propia hija me había robado. Esa noche no dormí. Me senté en mi sala vacía mirando los espacios donde habían estado las cosas que se llevaron y tomé una decisión. Si mi hija pensaba que estaría mejor si yo no existiera, entonces le iba a dar exactamente eso. Iba a desaparecer. Completamente. No porque quisiera castigarla, sino porque finalmente entendí que todo lo que había hecho durante 32 años no había servido para nada. Había criado a un monstruo de entitlement. Había sacrificado mi vida, mi salud, mi bienestar por alguien que me veía como un obstáculo, y ya no podía seguir así. Ya no quería seguir así. Por primera vez en décadas, iba a elegirme a mí mismo. Iba a desaparecer y usar lo poco que me quedaba para vivir para mí. No para ella. Para mí. Al día siguiente empecé el proceso. Cerré mi cuenta bancaria principal. Abrí una nueva en un banco diferente con una sucursal en otra ciudad. Transferí lo poco que tenía. Cancelé mi contrato de alquiler pagando la penalidad. Vendí mis muebles, lo poco que Daniela no se había llevado. Cancelé mi línea de teléfono. Borré todas mis redes sociales. Dejé mi trabajo. Compré un pasaje de bus a una ciudad pequeña a 8 horas de distancia. Una ciudad donde no conocía a nadie y nadie me conocía. Y me fui, sin decirle a Daniela, sin decirle a mis hermanos, sin decirle a nadie. Simplemente desaparecí, como si nunca hubiera existido, tal como mi hija deseaba. En mi nueva ciudad alquilé una habitación pequeña en una pensión. Nada lujoso, pero limpio, tranquilo, barato. Conseguí trabajo en una ferretería, horario de 8 horas, salario modesto pero suficiente para vivir simple. Por primera vez en 30 años no estaba trabajando 70 horas semanales. No estaba estresado por pagar cuentas imposibles. No tenía a nadie demandándome dinero constantemente. Solo tenía paz, una paz que no recordaba haber sentido jamás. Me levantaba, iba a trabajar, volvía, cocinaba para mí, leía libros de la biblioteca, caminaba por la plaza, hablaba con vecinos que no sabían nada de mi pasado. Era solo Gustavo, no el padre que fracasó, no el cajero automático humano, solo un hombre de 62 años viviendo una vida simple y tranquila. Los primeros días me sentía culpable, como si hubiera abandonado mi responsabilidad, como si fuera un mal padre por desaparecer. Pero después empecé a procesar realmente lo que había vivido. Décadas de abuso. Porque eso era. Abuso, abuso financiero, abuso emocional, explotación. Y yo lo había permitido, lo había facilitado, lo había normalizado porque venía de mi hija, porque los padres, supuestamente, deben sacrificarse por sus hijos sin límite. Pero hay una diferencia entre sacrificio y autodestrucción, y yo había cruzado esa línea hace años. Me había destruido a mí mismo, tratando de hacer feliz a alguien que era fundamentalmente incapaz de ser feliz, que siempre iba a querer más, que nunca iba a estar satisfecha, que me veía como un recurso, no como una persona. 2 meses después de mudarme, uno de mis hermanos me encontró. No sé cómo. Supongo que contrató un investigador o algo así. Me llamó a mi trabajo. Gustavo, ¿qué mierda hiciste? Daniela está histérica. Dice que desapareciste, que abandonaste tus responsabilidades, que le debes dinero. Toda la familia está preocupada. Le expliqué calmadamente lo que había pasado, lo que Daniela me dijo, cómo me trató, por qué me fui. Mi hermano se quedó callado un rato. Después dijo, ¿sabes qué, hermano? Tenías razón en irte. Esa nena está podrida. Toda la familia lo veía, pero nadie quería decirte nada. Pensábamos que vos eras feliz siendo su banco personal. Pero mereces mejor que eso. Mereces vivir para vos. No le voy a decir dónde estás. Vive tu vida. Sé feliz. Y colgó. Esa llamada me hizo llorar. Llorar de alivio, de gratitud, de tristeza por todos los años perdidos, pero también de esperanza. Porque por primera vez alguien me había dicho que estaba bien elegirme a mí, que no tenía que seguir sacrificándome,
que merecía paz. Daniela intentó encontrarme. Mi hermano me contó después que contrató un investigador privado, que llamó a todos mis conocidos, que posteó en redes sociales sobre su padre desaparecido, pintándose como la víctima, como la hija abandonada por un padre irresponsable, pero no mencionaba por qué me fui, no mencionaba lo que me dijo, no mencionaba los años de explotación, solo se pintaba a sí misma como la pobre niña cuyo padre la dejó. La narrativa que más le convenía, la que generaba simpatía y potencialmente dinero de otros que sintieran pena por ella. He estado aquí 6 meses ahora, 6 meses de paz, de vivir simple, de trabajar horarios razonables, de dormir bien por primera vez en décadas. Mi salud ha mejorado, mi presión está normal, mi corazón está estable. El médico del pueblo me dijo que es increíble la mejora. Le conté que dejé un trabajo estresante. No le conté toda la historia. No necesitaba saberla. Solo necesitaba saber que estoy mejor, que por fin me estoy cuidando a mí mismo después de años de destruirme por otros. Hice amigos acá, gente simple, trabajadora, que valora las cosas simples de la vida. Juego dominó los viernes por la noche con un grupo de hombres de mi edad. Tomo mate en la plaza los domingos. Ayudo a mi vecina de al lado con su jardín. Voy al cine solo. Leo libros que nunca tuve tiempo de leer. Hago cosas por el placer de hacerlas, no porque alguien me esté demandando algo. Y por primera vez en mi vida adulta, soy algo parecido a feliz. No una felicidad exuberante, sino una satisfacción tranquila, una paz con mi existencia, una sensación de que mi vida me pertenece, que mis días son míos, que nadie me debe nada, y yo no le debo nada a nadie, excepto respeto básico humano. Me pregunto a veces cómo está Daniela, si encontró los $50,000 que quería de otra fuente, si finalmente consiguió trabajo, si se dio cuenta de algo, si extraña tenerme como su banco personal, si se arrepiente de lo que me dijo. Pero honestamente, esas preguntas no me quitan el sueño como pensé que harían, porque me di cuenta de algo. No puedo salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puedo enseñarle a valorar a alguien que eligió ser un parásito. No puedo forzar gratitud o amor o respeto de alguien que no sabe qué significan esas palabras. Daniela es una adulta de 32 años. Sus decisiones son suyas. Sus consecuencias son suyas. Yo hice mi parte durante 3 décadas, la parte que me tocaba, y 100 veces más. Ahora es su turno de resolver su vida. Y yo no voy a estar ahí para facilitarle las cosas, no porque la odie, sino porque finalmente me amo a mí mismo lo suficiente como para no seguir siendo su víctima. A veces siento tristeza por la relación padre-hija que nunca tuvimos, por los años perdidos, por el hecho de que probablemente nunca voy a tener una relación real con ella, por los nietos que tal vez nunca conozca si es que algún día los tiene, por el hecho de que fallé como padre, porque eso es innegable. Fallé. No le enseñé lo que debía enseñarle. No le puse los límites que necesitaba. No la preparé para la vida real. Le di todo excepto lo que realmente necesitaba, que eran valores, disciplina, consecuencias, amor que no estuviera atado al dinero. Y ese fracaso es mío. Vivo con eso. Pero también entiendo que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir diferente en el presente. Y eso es lo que estoy haciendo. La ferretería donde trabajo es de un hombre de 70 años llamado Don Mario. Un día me preguntó por qué alguien de mi edad, con mi educación, estaba trabajando por salario mínimo en un pueblito. Le conté una versión resumida de mi historia. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que nunca voy a olvidar. Gustavo, criar hijos es como plantar árboles. Vos plantás, regás, cuidás, pero al final, el árbol crece en la dirección que elige crecer, no la dirección que vos querés. Algunos árboles crecen torcidos no importa cuánto los endereces. No es tu culpa si el árbol eligió crecer torcido. Solo podés hacer tu mejor esfuerzo y después dejar que el árbol sea lo que va a ser. Vos hiciste tu mejor esfuerzo, aunque fuera equivocado. Y ahora estás haciendo lo correcto, que es cuidarte a vos mismo. Esas palabras me dieron una paz que no sabía que necesitaba. Permiso para soltar la culpa.
Permiso para aceptar que hice lo que pude con lo que sabía. Permiso para vivir sin cargar el peso de los errores del pasado. Hace 3 semanas recibí una carta. No sé cómo consiguió mi dirección. Probablemente mi hermano se la dio pensando que era lo correcto. Era de Daniela. 5 páginas escritas a mano. La leí completa aunque cada palabra me dolió. No era una disculpa, era una lista de reclamos, de cómo yo la había abandonado, de cómo ella estaba luchando financieramente, de cómo Marcos la había dejado cuando se quedó sin dinero para mantenerlo, de cómo sus amigas la habían abandonado cuando no pudo seguir financiando su estilo de vida, de cómo todo era mi culpa por desaparecer, por no cumplir mi rol de padre, por ser egoísta. Al final de la carta había una cifra, $20,000. Eso es lo que necesitaba para salir adelante, para empezar de nuevo. Y si yo realmente la amaba, se los daría. No respondí la carta. La guardé en un cajón junto con todas las otras cosas de mi vida anterior que ya no tienen poder sobre mí, porque finalmente entendí algo. Daniela nunca va a cambiar a menos que toque fondo, y mientras yo siga siendo su red de seguridad, nunca va a tocar fondo. Va a seguir cayendo sabiendo que papá va a aparecer con dinero para amortiguar el golpe. Pero papá ya no está. Papá desapareció. Y esa es la mejor decisión que tomé en 62 años de vida. Porque desaparecer no fue cobardía. Fue supervivencia. Fue elegir vivir en lugar de seguir muriendo lentamente para financiar la vida de alguien que no me valoraba. He pensado mucho en qué le diría a otros padres que están en situaciones similares, que están siendo explotados por hijos adultos, que están sacrificándose hasta el punto de autodestrucción, que confunden amor con provisión material ilimitada. Y lo que les diría es esto: tus hijos no necesitan que les des todo, necesitan que les enseñes a conseguir las cosas por sí mismos, necesitan límites, necesitan consecuencias, necesitan ver que vos también sos una persona con necesidades y límites. Necesitan aprender que el amor no se mide en dinero, que las relaciones son recíprocas, que la gratitud es importante. Y si ya es demasiado tarde, si ya criaste a un adulto que te ve como un recurso en lugar de un padre, entonces necesitas elegirte a vos mismo. No es egoísmo, es autopreservación. Y está bien, más que bien, es necesario. También pensé mucho en mi propia infancia, en cómo la pobreza me marcó, en cómo esa marca me llevó a malcriar a mi hija, en cómo intenté darle todo lo que yo no tuve sin darme cuenta de que le estaba dando todo, excepto lo que realmente importa. Y entendí que romper ciclos generacionales no es solo sobre dar más dinero o menos dinero, es sobre cambiar valores, es sobre enseñar lo que realmente importa, es sobre modelar relaciones sanas, es sobre mostrarles a tus hijos que sos una persona completa, no solo un proveedor. Yo fallé en eso, pero al menos ahora lo entiendo. Y tal vez ese entendimiento sirva para algo. Tal vez sirva para que alguien que me escucha no cometa los mismos errores. Don Mario me ofreció sociedad en la ferretería el mes pasado. Dice que está cansado, que quiere retirarse, que confía en mí para manejar el negocio. Es una ferretería pequeña, no genera grandes ganancias, pero genera suficiente para vivir bien. Simple, pero bien. Le dije que lo pensaría. Estoy pensándolo, porque significaría quedarme acá permanentemente, echar raíces en este pueblo, dejar atrás definitivamente mi vida anterior. Y eso da miedo, pero también da esperanza. Esperanza de construir algo nuevo, algo que sea mío, algo que no esté atado a obligaciones tóxicas o relaciones disfuncionales. Solo un negocio pequeño en un pueblo pequeño con un hombre de 62 años que finalmente aprendió que está bien vivir para uno mismo. Hay una mujer acá, se llama Marta, tiene 58 años, viuda, trabaja en la biblioteca. La veo seguido cuando voy a buscar libros. Hemos hablado un poco, nada profundo. Solo conversaciones casuales sobre libros, sobre el pueblo, sobre la vida. La semana pasada me invitó a tomar café. Dije que sí. Estoy nervioso. No he tenido una cita en décadas. No sé si esto es una cita, pero me gusta cómo me siento cuando hablo con ella. Liviano. Como si pudiera ser solo Gustavo sin cargar con todo mi pasado a cuestas. No le he contado mi historia todavía.
Si las cosas se ponen serias, se la contaré. Pero por ahora me gusta que me vea como soy ahora, no como lo que fui. No como el padre que falló, solo como el tipo que trabaja en la ferretería y le gustan los libros y juega dominó los viernes. Esa versión de mí es más auténtica que cualquier otra versión que haya sido en décadas. A veces me pregunto si alguna vez volveré a hablar con Daniela. Si en 5 o 10 o 20 años ella madurará lo suficiente como para entender, para disculparse genuinamente, para construir una relación real basada en amor recíproco en lugar de transacción. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. Y he hecho las paces con ambas posibilidades. Si ella cambia y quiere una relación real, mi puerta estará abierta. Pero no voy a sostenerla abierta esperando indefinidamente. No voy a sacrificar mi paz por la posibilidad de reconciliación. Viví demasiados años sacrificando mi paz. Ahora la protejo, ferozmente, porque finalmente entendí que merezco paz, que merezco relaciones sanas, que merezco ser valorado como persona completa, no como cajero automático. Y si eso significa vivir el resto de mi vida sin mi hija, entonces así sea. Prefiero estar solo y en paz que acompañado y explotado. Mi hermano me llama cada 2 semanas para ver cómo estoy. Me cuenta chismes de la familia. Me dice que mis otros hermanos me apoyan, que entienden por qué me fui, que varios de ellos tuvieron problemas similares con sus propios hijos y desearían haber tenido el coraje de hacer lo que yo hice. Eso me sorprendió. Pensé que estaría solo en esto. Pero resulta que somos toda una generación de padres que trabajamos como animales, para darles a nuestros hijos lo que no tuvimos, solo para crear una generación que siente que merecen todo sin esfuerzo. Es un problema cultural, no solo mío, y saberlo ayuda. No quita mi responsabilidad personal, pero ayuda a saber que no soy el único que cometió estos errores, que no soy un monstruo, solo soy un hombre imperfecto que tomó decisiones imperfectas y que está tratando de vivir mejor ahora. El dueño de la pensión donde vivo es un tipo callado. No pregunta sobre mi pasado, pero el otro día mientras tomábamos mate en el patio me dijo algo. Gustavo, llegaste acá hace 6 meses luciendo como si cargaras el mundo en tus hombros. Ahora te veo y estás más liviano, más tranquilo. No sé qué dejaste atrás, pero hiciste bien en dejarlo. Se ve en tu cara. Esas palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. Llegué acá quebrado, exhausto, vacío. Y lentamente, día a día, me he estado reconstruyendo. No soy el mismo hombre que era. Soy alguien nuevo. Alguien que se elige a sí mismo. Alguien que entiende límites. Alguien que sabe que dar y dar y dar sin recibir nada no es amor. Es autodestrucción. Y he dejado de destruirme. Finalmente. Hace unos días encontré un diario viejo en mi habitación. No sé de quién era antes. Decidí empezar a escribir en él. Documentar esta nueva vida. Los momentos pequeños que la componen. La tranquilidad. La rutina. Las conversaciones con vecinos. Las puestas de sol desde la plaza, los libros que leo, el trabajo en la ferretería, todo lo ordinario que se siente extraordinario cuando has vivido décadas en caos. Escribir me ayuda a procesar, a entender, a ver patrones que no veía cuando estaba en medio de todo, y espero que algún día, si Daniela madura y quiere entender realmente qué pasó, pueda leerlo, ver mi perspectiva, entender que desaparecer no fue abandono, fue supervivencia. Fue la única opción que me quedaba después de décadas de ser vaciado hasta no quedar nada. Le conté a don Mario la semana pasada que acepto su oferta. Vamos a ser socios. Voy a comprar el 50% de la ferretería con mis ahorros. Él va a trabajar medio tiempo y yo tiempo completo. Eventualmente, cuando él se retire completamente, seré el dueño. Es un negocio pequeño, modesto. No me va a hacer rico, pero me va a dar estabilidad, propósito, algo que es mío. Y después de décadas de trabajar para otros, de sacrificar todo para darle a mi hija, finalmente voy a tener algo que es completamente mío. Algo que nadie puede quitarme. Algo que construí no por obligación, sino por elección. Esa sensación es liberadora de una manera que no puedo describir completamente. El café con Marta fue bien. Hablamos durante 3 horas.
Me contó sobre su difunto esposo, sobre cómo murió hace 5 años de cáncer, sobre cómo ha estado reconstruyendo su vida desde entonces. Le conté una versión resumida de mi historia, sobre Daniela, sobre por qué desaparecí. Esperaba juicio. En lugar de eso, recibí empatía. Gustavo, hiciste lo que tenías que hacer. Nadie debe sacrificarse hasta desaparecer por otro, ni siquiera por un hijo, especialmente no por un hijo adulto que te está explotando. Hiciste bien en salvarte, y mereces construir una vida nueva. Mereces ser feliz. Sus palabras me hicieron sentir visto, validado, no como un padre fracasado, sino como un hombre que sobrevivió a abuso y tuvo el coraje de irse. Esa perspectiva cambia todo. Quedamos en vernos de nuevo. No sé a dónde va esto. No estoy apurado. No estoy buscando llenar un vacío con otra persona. Estoy completo solo. Pero me gusta su compañía. Me gusta cómo me siento cuando estoy con ella. Y tal vez, eventualmente, podamos construir algo juntos. No basado en necesidad, sino en elección mutua. No basado en transacciones, sino en conexión genuina. Eso sería nuevo para mí, diferente a todo lo que he conocido. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy abierto a nuevo. Estoy abierto a diferente. Estoy abierto a la posibilidad de que la vida puede ser mejor, más liviana, más auténtica, más mía. Tengo 62 años. Estadísticamente me quedan quizás 20 o 25 años si la salud aguanta. 20 o 25 años para vivir de verdad. Para ser Gustavo no solo papá o proveedor o cajero automático. Para tener relaciones que me nutran en lugar de drenarme. Para construir una vida que se sienta como mía. Para despertar sin ansiedad sobre qué va a pedir Daniela hoy. Para dormir sin culpa por no dar suficiente. Para simplemente existir sin tener que justificar mi existencia, demostrando constantemente mi valor a través de mi capacidad de dar dinero. Esos 20 o 25 años son míos, y pienso vivirlos bien. Pienso vivirlos completos. Pienso vivirlos en paz. Mi hija me gritó que ojalá nunca hubiera nacido, y en ese momento esas palabras casi me destruyen. Pero ahora las veo diferentes. Ahora las veo como el empujón que necesitaba, como el momento en que finalmente se cayó la máscara, en que finalmente vi a mi hija no como la niña que yo quería que fuera, sino como la adulta que realmente es. Una adulta que me ve como un medio para un fin. Una adulta que siente que tiene derecho a mi dinero, mi tiempo, mi vida. Una adulta que preferiría que yo no existiera antes que aceptar que no puede tener todo lo que quiere. Y ver eso claramente, aunque doloroso, fue necesario. Porque me liberó, me dio permiso para irme. Me mostró que no hay nada que salvar acá. No hay relación que rescatar. Solo hay un patrón tóxico que necesitaba terminar. Así que cerré todas mis cuentas y desaparecí. Y no me arrepiento, ni un poco. Porque desaparecer me salvó la vida. Literalmente. El médico acá me dijo que mi corazón está mucho mejor, que probablemente agregué años a mi vida al reducir el estrés, que hice lo correcto médicamente hablando, además de emocionalmente. Entonces, no solo gané paz, gané tiempo, años que puedo usar para vivir en lugar de simplemente sobrevivir, años que son míos para hacer lo que yo elija, y eso es un regalo que me di a mí mismo al tener el coraje de decir, ya basta, de elegirme por primera vez en 32 años, de entender que mi vida también importa, que yo también merezco ser feliz, que puedo amar a mi hija y también amarme a mí mismo lo suficiente como para alejarme de su toxicidad. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si alguna vez tuviste que tomar una decisión así. Una decisión de salvarte eligiéndote por encima de alguien que amas. Contame si entendés por qué tuve que desaparecer. Porque sé que hay gente que va a juzgar, que va a decir que un padre no abandona a su hija, que siempre hay que intentar arreglar las cosas, que la familia es para siempre. Pero yo intenté durante 32 años, di todo, literalmente todo, y no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente, porque el problema no era cuánto yo daba. El problema era que había criado a alguien con un pozo sin fondo de necesidad y entitlement,
y ninguna cantidad de dinero o sacrificio iba a llenar ese pozo. Solo iba a hundirme más profundo hasta desaparecer en él. Entonces, elegí desaparecer de otra manera, en mis propios términos, para salvarme. Y eso no me hace monstruo, me hace sobreviviente. Gustavo Morales, 62 años, viviendo en un pueblo pequeño que no voy a nombrar, trabajando en una ferretería, siendo solo yo mismo, en paz por primera vez en décadas. Mi hija me dijo que mi vida sería mejor si yo no existiera. Resultó que tenía razón, pero no de la manera que ella pensaba. Mi vida es mejor porque decidí existir para mí en lugar de solo existir para ella, porque decidí que mi existencia tiene valor más allá de lo que puedo proveer a otros, porque finalmente entendí que desaparecer no fue el final, fue un nuevo comienzo, el comienzo de la vida que siempre debí haber vivido, pero nunca me permití tener, y ahora la tengo, y es mía, y nadie me la puede quitar. Durante las primeras semanas acá tuve pesadillas. Soñaba que Daniela me encontraba, que llegaba a mi puerta con nuevas demandas. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Esas pesadillas fueron disminuyendo con el tiempo. Ahora duermo tranquilo. Pero al principio el miedo era real. Ese miedo me mostró cuán tóxica había sido mi vida anterior. Porque cuando escapar de tu propia hija se siente como escapar de un secuestro, algo está muy mal. También tuve que lidiar con la vergüenza. Vergüenza de haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Vergüenza de haber criado a alguien así. Pero un día, hablando con Marta, ella me dijo algo que cambió mi perspectiva. Gustavo, la vergüenza es una emoción útil cuando hiciste algo malo y necesitas cambiar. Pero vos no hiciste nada malo. Fuiste víctima de abuso. Y las víctimas no deberían sentir vergüenza, tenía razón. Y lentamente empecé a soltar esa vergüenza. He pensado mucho en qué señales perdí a lo largo de los años. Cuando Daniela tenía 7 años y le compré ese primer juguete caro que realmente no podíamos pagar solo porque ella hizo berrinche. Esa fue una oportunidad de enseñarle límites. Pero yo cedí. Cuando tenía 14 años y fue descubierta robándole dinero a Inés, debí haber impuesto consecuencias serias. En lugar de eso le aumenté su mesada. Cuando tenía 18 y destrozó mi auto nuevo manejando a exceso de velocidad, debí haberla hecho pagar, pero pagué todo yo mismo. Oportunidad tras oportunidad donde debí haber sido padre en lugar de amigo. Y fallé cada vez. Pero también he aprendido a perdonarme, porque los cometí con buenas intenciones, porque nadie me enseñó cómo ser padre. Hice lo mejor que pude con las herramientas limitadas que tenía, y castigarme eternamente por eso no cambia nada. Entonces he elegido perdonarme, aprender de los errores y vivir diferente ahora. Don Mario me contó su propia historia hace poco. Él también tiene un hijo de 50 años que no habla con él hace 15 años, porque don Mario se volvió a casar después de que su esposa murió y su hijo sintió que estaba reemplazando a su madre. Don Mario eligió la felicidad y su hijo lo castigó con silencio. Y don Mario me dijo algo que me impactó. No me arrepiento, elegí vivir, y si mi hijo no puede aceptar eso, es su problema, no el mío. Esa mentalidad es liberadora, y estoy tratando de adoptarla completamente. Mi relación con Marta se está desarrollando naturalmente. Lento, sin presión. Es fácil estar con ella, no hay drama, no hay demandas, solo dos personas adultas disfrutando la compañía del otro. Ella sabe toda mi historia ahora, y su reacción fue perfecta. No me juzgó, solo escuchó, me abrazó, y me dijo que admiraba mi coraje. A veces Marta me pregunta si extraño a Daniela, y la respuesta es compleja. Extraño la idea de Daniela, extraño la fantasía de tener una hija amorosa, pero no extraño a la persona real que Daniela es. No extraño las llamadas demandando dinero, no extraño la ansiedad, no extraño sentirme usado. Entonces, sí y no. Extraño lo que nunca tuve, pero no extraño lo que dejé. Y Marta lo entiende. Mis hermanos siguen siendo un puente al pasado. Ocasionalmente me preguntan si quiero volver para algún evento familiar. Siempre digo que no, porque volver significaría enfrentar a Daniela eventualmente.
Y no confío en que ella haya cambiado. No confío en mi propia capacidad de mantener límites en persona con ella. Entonces me quedo acá, en mi refugio seguro. Y está bien. Ayer entró una mujer joven a la ferretería, 25 años tal vez. Me contó que se acababa de mudar para escapar de una relación tóxica con su familia. Le conté un poco de mi historia, y ella lloró. Me agradeció por compartir. Dijo que le daba esperanza. Esa interacción me mostró que mi experiencia tiene valor, que al compartirla puedo ayudar a otros. Ese pensamiento le da propósito a mi dolor. He estado pensando en escribir todo esto de manera más formal, tal vez un libro, algo que documente esta experiencia, que hable honestamente sobre el abuso que puede venir de hijos adultos, sobre cómo está bien elegirte a ti mismo. Hay silencio alrededor de estos temas, vergüenza, estigma, y ese silencio hace que la gente sufra sola. Y si escribir mi historia puede salvar aunque sea una vida, vale la pena hacerlo. Gustavo Morales, 62 años, viviendo una vida que finalmente se siente como mía, aprendiendo cada día que elegirme no fue egoísmo sino supervivencia. Esta es mi historia completa. El dolor, la liberación, la reconstrucción. Y si resonó contigo de alguna manera, si vos también estás considerando alejarte para salvarte, quiero que sepas esto. Está bien. Podés amar a alguien y también alejarte de ellos. Podés ser buen padre y también priorizar tu bienestar. Podés sentir culpa y también saber que hiciste lo correcto. Todas esas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y a veces, la decisión más amorosa que podés tomar es elegir vivir. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.